Yo decido a quién honrar. Y hoy vamos a hablar de lo que significa honrar. ¿Y qué es honrar? Honrar es respetar o tener una actitud de respeto, admiración o una estima hacia una persona. Admiración, respeto o estima hacia una persona. Eso es honrar. Dios nos manda en la palabra a que honremos primeramente su presencia. También dice que honremos a nuestros padres, ¿de acuerdo? Y el hecho de honrar carga consigo mismo una bendición. Si yo respeto, primero me van a respetar. Si yo estimo, me van a estimar. ¿Aló? Si yo hago algo con alguien, lo voy a recibir, porque sé la capacidad de sembrar honra. Y cuando una persona siembra honra, también recibe honra. Y honra es como esa exaltación o ese reconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, quiero leerles algunos versículos que tratan respecto a la honra. Salmo 29:2. Dad a Dios la gloria debida a su nombre, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Está hablando de que honremos la presencia de Dios. En otra palabra dice Proverbios 3, 9 y 10, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros serán llenos de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra palabra en 1 Samuel 2:30 dice, por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu familia y la familia de tu padre ministran delante de mí perpetuamente, pero ahora han dicho Dios, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Aló? Podemos ver que la honra a Dios tiene una clave especial, y es que Dios respalda a las personas que honran su presencia. Y no sé si usted esté dispuesto a partir de hoy de honrar la presencia de Dios para que Dios te honre, porque la palabra de hoy está diciendo, oigan, yo honro a aquellos que me honran. ¿Y usted se imagina cómo es la honra de Dios? Si la honra de Dios o la honra a Dios significa respetar a Dios, obedecer a Dios, reconocer a Dios, ¿a usted le gustaría que Dios te reconociera? ¿Que Dios te añadiera? ¿Que Dios te exaltara? Eso es lo que hace Dios con aquellos que le honran. ¿Estamos? Mire, en la época de cuando Israel sale de Egipto, ellos salen con otras costumbres y salen con el conocimiento de otros dioses. Y ellos comienzan a honrar a otros dioses y comienzan a adorar a otras imágenes de dioses de Egipto, otros dioses como Dios Baal, y honraban y hacían adoración a otros dioses. Y cuando sucede esto, lo que hace Dios es decirle al pueblo, oiga Israel, escúchame, el Señor solamente es uno, no hay varios dioses, honra al Señor porque Él es uno solamente. Y cuando Dios comienza a honrar, cuando el pueblo comienza a honrar solamente al Dios de Israel, al Dios de sus padres, Dios comienza a respaldar a su pueblo. ¿Cómo lo respalda? Con bendiciones, con seguridad, con fortaleza, con confianza. Es un respaldo total. El respaldo de Dios sobre Israel es a tal punto que los pueblos enemigos de Israel le tenían miedo al Dios que respaldaba a Israel. ¿Aló? Los pueblos enemigos no le tenían miedo al pueblo de Israel como tal, no, le tenía miedo era aquel que respaldaba a ese pueblo. Escúchame aquí, cuando aprendamos a honrar a Dios, a respetarlo, a obedecerlo, a exaltarlo, a que para nosotros solamente sea un solo Dios y aprendamos a adorarlo con nuestras acciones, usted va a comenzar a sentir el respaldo de Dios en todas sus acciones. Esa es la promesa de Dios. Yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco.
Quiero invitarle el día de hoy a que tomes la decisión de honrar solamente a Dios. Y cuando honras a Dios, las cosas se van a acomodar en tu vida. ¿Con quién estoy? Dicho esto, quiero hablar de Juan 5:23. Juan 5:23. Vamos desde el 19. Juan 5 del 19 al 23. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Repito ese 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. Repito eso: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Aló? Escúcheme. Si usted realmente quiere recibir bendiciones de parte de Dios, hay una palabra clave que se llama honra. ¿Honrar a quién? A Jesucristo. ¿Por qué honrar a Jesucristo? Porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Estamos acá? Porque Él fue el que fue clavado en la cruz y Él fue el que se llevó toda nuestra maldición. Él se llevó la muerte y triunfó sobre ella. Él es digno de ser honrado. Repito, ¿qué significa ser honrado? Exaltar, respetar, obedecer, reconocer. ¿Aló? Eso es honrar. Y lo que Dios te está diciendo el día de hoy es: amado, ¿quieres que Dios te honre? Honra al Hijo. Porque si honras al Hijo, estás honrando al Padre. ¿Estamos acá? No se trata de honrar más las cosas materiales o de honrar mucho más las cosas a otra persona. Se trata de honrar solamente la presencia de Dios. Los profetas le decían al pueblo: y aquí yo coloco sobre tu vida un camino de bendición o un camino de maldición. Usted escoge. Lo que le está diciendo, le decía el profeta al pueblo, era: ustedes verán a quién van a honrar. O siguen honrando a otros ídolos que no hacen nada, u honran a Dios, Dios de vivos. ¿Aló? En esa época, en una de las épocas de Jesús, ellos honraban a un Dios llamado Dios Baal. Y Baal era el Dios de las cosechas. El pueblo de Israel siempre se ha caracterizado porque es muy trabajador y próspero. Y ellos comenzaron a contaminar su fe honrando a otros dioses. Y entre esos dioses de otras culturas había uno llamado Baal. ¿Cómo se llamaba? Y este Baal se le atribuía el manejo del clima. Es decir, que si llovía había buena cosecha, si no llovía no hay cosechas. ¿De acuerdo? Y ellos decidieron honrar a este Dios y era un culto fuerte hacia Baal. Ellos pensaban que todo el beneficio de las cosechas y la prosperidad se la debían a Baal. Llega un profeta llamado Elías y le dice al rey: arrepiéntete porque solamente hay un Dios, el Dios de Israel. Aquí no hay más dioses. Por lo tanto, si tú no te arrepientes, por mi palabra habrá sequía de 3 años y medio. ¿Aló? Y el rey de Israel no quiso hacer caso y sencillamente hubo sequía. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo a través de ese profeta? Honra solamente a un solo Dios, al Dios verdadero. Y cuando aprendas a honrar a Dios, las lluvias comenzarán a caer sobre tu vida. Si tú no comprendes qué es honrar a Dios, te cuento que estás un poquito lejos de recibir las lluvias. No estas lluvias que están aquí, no. Lluvias del cielo, lluvias de bendiciones, lluvias que representadas en
en Malaquías 3:10 que dice: si tú me honras, yo abriré las ventanas de los cielos y caerá sobre ti sobreabundancia. Pregunta: ¿quién quiere vivir en la sobreabundancia? ¿A quién le hace daño la sobreabundancia? No, un poquito es rico, es chévere, ¿sí o no? Es rico la sobreabundancia. ¿Por qué no? Dísele que está a tu lado: ¿por qué no un poquito de sobreabundancia? ¿Sí o no? Qué rico poder vivir así. Pero la sobreabundancia, escúchame, la sobreabundancia es un resultado. ¿Qué es? Es un resultado. La sobreabundancia en tu vida es un resultado, primero, de honrar a Dios. Segundo, de trabajar para Dios. ¿Aló? Tercero, de obedecer a Dios. Ese es el resultado de la sobreabundancia. La sobreabundancia de Dios no es algo mágico, que usted ya es cristiano y ya cayó la sobreabundancia. No. Conozco cristianos que están esperando la sobreabundancia. Escúchame, la sobreabundancia no se espera, la sobreabundancia va y se consigue. Dios dice: ya te abrí las puertas, te toca a ti entrar a ellas, te toca a ti tomar los tesoros de la sobreabundancia. Dice Deuteronomio 8:18, esa palabra me gusta mucho. ¿Cómo es? Dios nos dio el poder de hacer riquezas. Escúchame, allí no dice que Dios nos dio el poder de esperar las riquezas. ¿Qué es lo que dice? El cristiano que está esperando se va a morir pobre. ¿Estamos acá? Porque la sobreabundancia que Dios quiere entregarte por tu honra se consigue cuando yo las hago, porque tengo el poder de hacerlo. ¿Aló? Pero entiende que es honrar la presencia de Dios. Y vamos a entender 3 acciones para honrar su presencia. 3 acciones para poder honrar su presencia. Yo no sé, pero yo creo que si comenzamos el día de hoy a honrar a Jesucristo con todas nuestras acciones, nuestra vida de aquí a poco va a ser diferente. ¿Aló? Se lo aseguro. Nuestra vida de aquí a poco va a ser muy diferente a como es el día de hoy. Primera acción: obediencia. Primera acción: obediencia. Ayúdame por favor con Primera de Samuel 15:23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escúcheme aquí, amados. Si usted quiere realmente recibir bendiciones de parte de Dios, debemos aprender a obedecer. Y la obediencia para los judíos, que son muy bendecidos por Dios, lleva implícita esa palabra en escuchar. Para obedecer yo tengo que escuchar, sino ¿qué es lo que vas a obedecer? ¿Estamos acá? Yo obedezco lo que escucho. Escúchame, si tú escuchas, oyes la voz de Dios, la que está escrita, y la obedeces, prepárese para recibir bendiciones. Prepárese. Eso es lo que dice la palabra. Yo le creo a la palabra. Yo le creo a lo que el Señor dijo en la Biblia. Le creo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Bendiciones de la obediencia. Escríbelo ahí si quiere. Bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28, 1. ¿Tenemos? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, ¿cómo dice? Escúcheme lo que está ahí. No sé si a mí me encanta escudriñar y reflexionar en la palabra. Dice que si escuchares, pero no dice solamente escuchares, le agrega algo. Si escuchares, ¿cómo? Atentamente.
Escúcheme, cuando usted oiga la palabra de Dios, préstele atención. Aló, dice, ¿cómo es? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Pero la obediencia tiene una connotación especial, y la acabamos de leer en 1 Samuel. La obediencia es porque me nace obedecer. ¿Sí acá? Es diferente obedecer por obligación a obedecer porque me nace obedecer. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando a mí me nace obedecer, yo estoy honrando a Dios. Cuando yo obedezco por obligación, lo estás haciendo convencido de que es mejor lo que tú piensas y no lo que Dios te manda. Y eso no se llama honra. Se llama obediencia. Que Dios bendice esa obediencia, claro. Pero cuando tú obedeces porque te nace de acá, es diferente. Allí se activa el poder de la honra. Mire, Jesús criticaba demasiado a los fariseos. ¿Sabías eso? Jesús criticaba demasiado a esas personas porque los fariseos se encargaban de obedecer la ley. Y lo obedecían perfecto, pero su corazón estaba bien lejos de la palabra de Dios. ¿Estoy acá? Y uno dice, no entiendo cómo es eso. Claro, los fariseos se creían demasiada cosa, creyendo que tan solo con obedecer la ley, pero tener lejos a Dios, era suficiente. Y Jesús está diciendo, fariseos hipócritas, no se trata solamente de obedecer, se trata de amar porque te sale de corazón. ¿Quién es padre de familia acá? Ok. Y los casados también. Su esposo, ok, o esposa. ¿A usted le gustaría que tu esposo, tu pareja, te dijera, vea, me tiene que decir 10 veces al día, no, poquito, 50 veces al día que me ama? Voy a escribirlo, sellado y firmado. 50 veces al día. Si no me lo dice, no estás obedeciendo. ¿Te gustaría que por obligación te impusieran, tienes que decirme que me amas? ¿O cómo es más bonito? ¿Y cómo es decir te amo? Te amo. Yo te amo. Yo por fuera no lo expreso, pero por dentro lo siento. Te amo. Hay una personita por ahí que me dice, estoy contento. Por dentro estoy contento. Yo no entiendo, pero lo respeto. Pero cuando a mí me dicen te amo, ¿yo qué espero? Que me lo demuestren, que lo muestren con acciones. Te amo, con una sonrisa, con un abrazo, con un beso. Te amo. Aló. ¿Cómo quiere Dios que le digas te amo? Ay, tú sabes que te amo, Señor, y tú conoces mi corazón. ¿O será que Dios admira si tú le honras en un altar donde te colocas de rodilla, levanta tus manos y le dices, Señor, te amo, gracias? Aquel que merece la honra colocó el ejemplo, Jesucristo. Había un hombre que se creía la gran cosa y hablaba y decía, orando en el templo, oh Dios, gracias te doy, Señor, yo soy digno, yo soy grande, Señor, gracias por todo lo que me das. Oración. Yo no soy como este que está aquí arrodillado, publicano, pecador, arrepentido, y no, yo no soy como eso, Señor, gracias. Y Jesús dice, la oración de quién es más escuchada. ¿Me hago entender? Cuando tú dices, yo quiero honrar a Dios, entonces hónralo con tus acciones, porque te nace. No ores a Dios porque te obligan.
Eso no es obediencia de honra. La obediencia de honra es: yo sé que si me levanto en la mañana y me arrodillo y le canto y le alabo porque me nace, estoy honrando a Dios con mi obediencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que tú vengas a la iglesia por obligación. Yo no sé si aquí le estaré hablando a alguien, pero estás equivocado si estás en la iglesia porque te obligan. No, ven a la iglesia. ¿Por qué? Todos cumplimos años aquí, ¿sí o no? Y cuando usted está en una celebración de su cumpleaños y usted ve a un invitado ahí y usted todo feliz en su cumpleaños con toda la gente, y no falta ¿usted cómo se siente? ¿Usted se siente honrado por esa persona o usted se preocupa? Y lo más irónico es que se siente mal por esa persona y no se siente bien por todas los que están celebrando. ¿Por qué dije eso? No sé, pero tenía que decirlo. Escúchame. La obediencia se demuestra con una actitud de que yo quiero obedecer. Y le acabé de mostrar Deuteronomio 28:1, ¿sí o no? Serás bendecido en todo lo que hagas, pero cuando aprendas a obedecer. ¿Obedecer cómo? Por honra, no por obligación. Esa es la gran diferencia. ¿Ya comprendemos qué es obedecer? ¿Ya sabemos si vamos a obedecer, sí o no? Amados, el problema de obedecer, ¿sabe cuál es? Es que muchas veces queremos demostrarle a Dios nuestras acciones y no lo que sentimos. Y creemos que Dios nos mira por lo que hacemos. ¿Cómo es que es? Y si yo pudiera dar el nombre Jesús, diría tu nombre. Y suena hasta chévere, ¿sí o no? Pero el problema de una adoración, ¿sabes cuál es? Que Dios no mira las acciones, Dios mira es el corazón. Por lo tanto, si tú vas a obedecer a Dios, encárgate de que te nazca del corazón, porque Dios no mira tu acción, Dios mira tu disposición. Y allí Él va a saber si realmente le estás honrando porque te conviene, porque te obligan o porque te nace del corazón. El que lo hace porque le nace, ese es un hijo verdadero. ¿Entendimos cómo vamos a honrar a Dios? ¿Ya entendiste? ¿A quién vas a honrar? A Dios. Pero la palabra que leímos hoy es honra al Hijo. ¿A quién vas a honrar? A Jesucristo. Mire, es bueno colocarle nombre. Dígale Jesucristo. Ay, Dios mío, no, Jesús, mi Señor. Habla conscientemente. Hasta con eso deberías honrarlo. Muchas veces decimos, ay, Dios mío, como por accidente. Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Hasta con eso deberíamos honrar. Cuando nombres el nombre de nuestro Señor, háblalo con sentido de pertenencia. Jesús, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. ¿Aló? Eso es hablar con obediencia y con respeto. Segundo, honras a Jesucristo con fe. ¿Cómo lo honras? Con fe. Mire, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción. Tú tienes que estar convencido 100% de que el Señor escucha tus oraciones. Eso es fe. Honrar a Dios o a Jesucristo con mi fe es creer en que Jesucristo todo lo puede hacer. Usted me dice amén. Escúchame. Si tú crees que Jesucristo todo lo puede hacer, entonces ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué estás
como afanado, pensando como si Dios no te escuchara. Si usted aquí ahora con fe crees y dices, Señor, ayúdame, seguramente el Señor te va a ayudar, pero tienes que creerlo. ¿Aló? Eso es lo que estoy diciendo el día de hoy con la palabra. La fe es creer que Él no va a dejar que tú te avergüences. La fe es creer que tienes un Dios llamado Dios Jiret. ¿Sabes quién es Dios Jiret? Dios que te provee, ese es tu Dios. ¿Alguien cree aquí en Jesucristo proveedor? Uy, poquitos. ¿Alguien cree aquí que Dios te va a bendecir con abundancia? Entonces decirle que esté a tu lado, no te quejes. Porque es que la queja es horrible. No sé, ¿usted cómo se siente en su casa cuando le colocan quejas? Dígame la verdad. Uy, no. Ay, vea, no, ay, para esto, mire, me pasa esto, ay, mire esto otro, ay, vea, si es que usted se torna, la atmósfera se torna difícil, complicada y harta, ¿sí o no? Ya uno no ríe en la casa, uno está en la casa y ¿por qué está así? No sé, porque sí, no le ha pasado que uno como que en la casa no se ríe. ¿Por qué tanta queja? Escúchame, no sé, yo me imagino como una caja de pollitos chiquitos, ¿sí no? Tratando de colocarla en silencio. ¿Cómo haces eso? Para mí la queja es eso, es como piar y todo el mundo piando en la casa, es horrible. Escúchame, yo estoy convencido de que creo en un Jesucristo que me quiere sano, me quiere feliz. Yo creo en un Jesucristo que quiere que tú prosperes, que Él quiere que tú te restaures y tengas una familia bonita. Yo creo en Jesucristo cuando Él te dijo, yo tengo un camino y un plan para ti, camina por aquí. En ese Jesucristo es el que yo creo. Por lo tanto, si crees en ese Jesucristo en el que yo creo, entonces guarda silencio antes de quejarte, antes de amargarte o antes de preocuparte. Mire, ¿sabes por qué no aparecen los milagros? Porque es que razonamos mucho, pensamos, creemos más en el miedo o creemos más en lo físico. Cuando Dios te está diciendo, si creyeras en lo que no ves, entonces la gloria de Dios va a aparecer sobre tus ojos. Pero es creer es, yo sé que el Señor me va a ayudar. Punto. Aló. Ahora, si yo quiero honrar a Dios con mi fe no se puede quedar en una sola medida. Creo que hemos hablado bastante de esto. Yo necesito provocar que mi fe crezca. Aló. Si usted dice, yo sé que Dios me va a ayudar, ok, encárgate de que tu fe no te provoque un hundimiento. ¿Se acuerda de lo que le pasó a Pedro? ¿Se acuerda? Estaba en la barca, con fe se sube sobre las aguas, pero dejó esa fe quieta. Estaba mirando a Jesús, pero su fe estaba muy pequeña. Y cuando el problema se le vino encima, dejó de creer, dejó de mirar a Jesús y entonces se hundió. Si tú quieres honrar a Dios con tu fe, haga que su fe crezca. Y la fe crece cuando usted tiene palabra de Dios en su corazón. Aló. Mira, uno habla con las personas que ya llevan cierto trayectoria en la iglesia cristiana. Y a mí me parece un poquito triste que personas que vienen a la iglesia cristiana, que creen en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que llevan su trayectoria aquí, que están a un nivel de escuelas, que vienen a la iglesia a tener sana doctrina y están en la calle escuchando otras doctrinas, escuchando otros fundamentos y comienzan a creer en otras cosas que no se le han enseñado aquí. Los extraterrestres existen. Wow, es increíble, mirad, yo los vi, mirad el video. Y creen más en algo que no han visto
que no es certificado por la Biblia. Aló, ¿estoy acá? Si viera lo que me acabo de dar cuenta. No, esto es fijo. Yo sí dije, la tierra es plana. ¿Serio? No, seguro, seguro. Y entonces desvirtúan la fe porque se dejan llevar por otras corrientes. Escúcheme, y asimismo la gente se confunde de doctrina. ¿Estoy aquí? No, es que usted, allá donde va, allá donde usted va, allá, eso es falso, porque Dios solamente es uno y no hay más que Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, eso es mentira. Es uno solamente, Jesucristo, y punto, murió. Y la gente se confunde. Y cuando la gente se confunde es porque no tiene fe, porque no se fundamenta en la palabra. Cuando yo estoy fundamentado en la palabra, permito que la fe crezca y no me dejo llevar de cualquier otra doctrina. Aló, decirle que está a tu lado, tenemos que leer. Pero no leer por leer, leer escudriñando con sentido. Aló, por ejemplo, le acabé de decir, si oyeras atentamente, ¿qué me está diciendo la palabra? Que una cosa es escuchar y otra cosa es atender. Algunos aquí están como pensando en la hamburguesa de más tarde. No, escuche y atienda. Porque si usted atiende lo que está escuchando, su fe, y cuando su fe crece, estás honrando a Jesucristo. Porque entonces tus palabras van a cambiar y tus palabras van a decir, mi situación ahora está un poquito enredada, pero en el nombre de Jesús, en unos días va a cambiar porque Jesucristo está conmigo. Entonces usted a partir de hoy va a estar convencido de que Él le oye. No le crea al diablo cuando le dice, es que usted es un pecador, es que usted ni siquiera ora, es que usted ni siquiera lee palabra, ¿usted para qué viene? Así se desaniman. Ayer hablaba con los jóvenes hablándoles respecto a la visión de futuro, y le decía, el primer obstáculo que usted tiene que derribar, ¿cuál es? Y la gente me decía, la familia, pastor. No, sí, es cierto, la familia lo desanima a uno muchas veces, pero antes de la familia está uno. Yo voy a creer, ay, pero es que yo no oro, yo no creo. Yo veo en la palabra milagros en personas que no conocían a Jesús, y veo unos milagros tan tremendos, milagros de sanidades, milagros físicos, milagros en sus órganos, milagros en personas que ni siquiera sabían quién era el Mesías. Sobre ellos veo milagros. Por lo tanto, si tú crees, algo va a suceder. No significa, y vuelvo y advierto, no significa que te quedes con ese nivel de fe. Ok, voy a creer, pero no te desanimes. Si tú oras aquí, ahora, algo puede suceder. Pero no te quedes en ese nivel. Comienza a leer, comienza a orar, comienza a relacionarte más con Jesús, comienza a incrementar tu fe y los milagros no tardarán en suceder. Eso es fe. Necesitamos fe. La Biblia dice, porque por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5:7. Así que, amados, ese segundo punto lo quiero cerrar de esta manera. Para creer, los sentimientos no ayudan. Aló. Para creer, los sentimientos te van a desanimar. Porque sí sé. Dios es bueno en traernos dificultades, ¿sí o no? Y las dificultades no son para que tú llores. Las dificultades son para que tú las superes. Dios quiere que superes tus dificultades, porque cuando tú superas la dificultad, estás creyendo no por lo que ves, sino por lo que crees. Por eso son buenas las dificultades. Te quiero invitar el día de hoy a que comiences a cambiar tu vocabulario y comiences a hablar en fe de lo que va a suceder a partir de ya. ¿Esta semana cómo va a ser? No, esta semana dura, pastor, dura, una semana difícil, complicada, pastor. No, hombre. ¿Cómo va a ser esa semana? Bendecida. El Señor está conmigo y Él no me va a soltar.
Él me va a abrir caminos esta semana. Es más, esta semana, mañana lunes, me van a llamar pastor. Es más, el miércoles estoy sano. Es más, el viernes ya tengo mi bendición hecha. Aló, así habla el que tiene fe. Y tercer paso para honrar a Dios, a través del servicio. A través del servicio. ¿Cómo le vas a honrar? Con el servicio. Mire, de las cosas más maravillosas que le puede pasar a cualquier persona en todo el mundo es servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando tú le sirves a Dios, encuentras tu propósito en la vida. Y eso me fascina, porque muchas personas creen que están aquí en la tierra para vivir el presente y disfrutarlo. No, a eso tienes que agregarle lo que viniste a hacer aquí en la tierra. Dios te mandó con un objetivo. Dios te mandó con un propósito. Dios te mandó a esta tierra para que hagas algo para Él. Por lo tanto, Dios te mandó a que le sirvas a Él. Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, una voz del cielo habló y dijo, dígalo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Jesús se enfrentó al diablo en el desierto, una palabra que le dijo fue: solamente al Señor tu Dios servirás. Aló. Amados, nacimos para servirle al Rey de Reyes. Para eso nacimos. Le vas a servir a Dios con lo que tienes, con tus talentos, con tu vida, con tu corazón. Le vas a servir al Rey. Y si le vas a servir al Rey, ¿cómo se sirve al Rey? Pregunta. 1, con excelencia. ¿Cómo se sirve al Rey? Ahí lo dijo, alguien lo dijo. Con amor. ¿Cómo se sirve al Rey? Sin quejarse, sin reclamos y sin argumentos. ¿Estoy acá? Cuando le sirvas a Jesucristo, sírvele no por conveniencia y tampoco le sirvas porque te toca. Sírvele porque lo amas, porque quieres hacer algo excelente para Él. Y cuando le sirvas a Dios, hazlo de la mejor manera y con la mejor actitud. Él se lo merece. Jesucristo se merece que tú le sirvas. Mire, conozco gente exitosa, gente que le va bien, pero que tienen vacíos en su corazón. ¿Y saben por qué los tiene? Porque no ha descubierto el propósito. Porque pensaron en un inicio que el propósito era conseguir dinero. Pensaron que era trabajar solamente y conseguir éxito. Y cuando llegaron al éxito, se dieron cuenta que había un vacío acá adentro todavía. ¿Sabe cómo se llama ese vacío? Faltante de propósito de Dios. Nacimos fue para el propósito. Y cuando encontramos el propósito de Dios, óigame bien, cuando encontramos el propósito de Dios, Dios te patrocina lo que vas a hacer para Él. Porque Él es un Dios Jireh. Ayer hablaba de Nehemías, ¿sabe? Nehemías le servía al rey de Persia, porque fue capturado, estaba allá. Y cuando Nehemías se da cuenta que Jerusalén está destruida y que las murallas están caídas, Nehemías comienza a orar al Padre y dice: ¿cómo puedo yo ayudar para que mi pueblo se levante? Y Nehemías, solamente este hombre, cuando encuentra el propósito de servirle a Dios, que Dios lo había elegido no para ser copero, aló, que Dios no lo había elegido para servirle al mundo, aló, ¿alguien le estoy hablando aquí? Cuando Nehemías encontró que trabajaba en el mundo, pero que su propósito no era ese, sino que su propósito era servirle a Dios, cuando descubrió su propósito, fue y levantó las murallas de Jerusalén. Y cuando él colocó en su corazón: quiero servirle a Dios, ¿sabe quién lo respaldó? Le entregó todo para que fuera y hiciera las murallas. No le hizo falta nada, ni siquiera la mano de obra le hizo falta. Porque cuando tú encuentras el propósito de Dios, también encuentras la prosperidad de Dios.
también encuentras los recursos de Dios, también encuentras la bondad de Dios. Por lo tanto, cuando encuentras el propósito de Dios, vas a tener una vida exitosa. Eso se llama servirle a Dios. Te vas a quedar aterrado, la Biblia lo dice. Estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. ¿A quién? Al que obedece, pero también al que sirve. Si tú no encuentras tu propósito, amada iglesia, te cuento que van a pasar muchos años con un vacío existencial. Si tú no entiendes que servirle a Dios es lo mejor que te puede pasar, tampoco vas a comprender por qué no se te añaden cosas a tu vida. Mire, cierro aquí. Conozco un Dios, el Dios en el que yo creo, mi Señor Jesucristo, que cuando tomé la decisión de servirle, donde fuera, lo hacía con excelencia, lo hacía con pasión y con ganas. Desde el día que le dije, Señor, te voy a servir con mi vida, con lo que tengo, con todas mis fuerzas, con lo que soy. Mire, cada 8 días me colocaban a servir. Cada 8 días sirva y sirva y sirva. Y para mí era chévere servir. Me fascinaba servir, sin quejas. Y ahí, así como está este muchacho aquí al lado mío, ahí mantenía parado, con cara de serio. Yo me imaginaba, no sentaba ahí, yo parado ahí, me imaginaba, algún día la gente me verá predicar. Así chévere. Como 2 veces me dio la pálida, pero no importó. Sigamos. Me mandaban a niños, y a los niños de esa época se aprendían unas canciones y las repetíamos. En ese tiempo nos tocaba servir en el segundo piso, allá arriba, que no había nada. Ahí servíamos. Ya cuando la iglesia creció un poquito más, nos llevábamos a los niños a ese parquecito de aquí, el mal llamado parque ese. Y servíamos. Luego compraron un videobin, un videoproyector. Fascinados con el proyector. ¿Quién lo cogió? Este señor. Y allí. Y me fascina servir. Y cuando uno sirve, Dios le añade. Dios añade empresa, negocio, esposa, hijos, estabilidad, familia. Aló. Dios te añade unción, presencia, propósito, ministerio. Pregunta, ¿quieres más? ¿Quieres más? Y si le sigo contando, wow. O sea, si yo estuviera ahí sentado y alguien estuviera diciendo, le diga, wow. Es como para no creer todo lo que Dios añade a aquella persona que dice, voy a servir con excelencia, sin quejarme. Que si he tenido dificultades, ni se imagina. Que si he tenido problemas, se ha enfermado, pastor, es que usted no está enfermo. ¿Usted qué sabe? Se me destiñó, se me acabó la tinta. ¿Y qué? Aquí sigo sirviendo. Aló. Y lo que Dios nos ha añadido es fantástico. El que le sirva, que no se queje. El que le sirva, que lo haga por amor, con pasión, con excelencia, porque lo ama. Aló. No sé, pero creo que a partir de esta temporada, yo creo que es tu temporada. Porque ya entendiste qué es honrar al Dios de Israel. Ya sabes qué es obedecerlo, qué es servirlo, qué es amarlo. Ya lo aprendiste, ¿cierto? Te invito a que el día de hoy le digas al Señor, Señor, aquí estoy para honrarte. Aquí estoy para que cumplas tu palabra conmigo, Señor. Le invito a que lo ore de esa manera. Yo le creí esa palabra cuando la primera vez que lo leí y se la reclamé. Le dije, Señor, en tu palabra tú dices que tú honras a los que te honran. Señor, cúmplela, por favor. Bendito Dios, es real la palabra. Y te invito a que disfrutes de esa palabra y que hoy la reclames. ¿La quieres reclamar esa palabra?